Vamos a hablar un poquito entonces a partir de esta experiencia que les comentaba, desde mi rol profesional en consultoría de recursos humanos sobre las competencias para la empleabilidad en tiempos de COVID-19, que este es un contexto, como ya decíamos, que no se, que no es nuevo, no tenemos algo mapeado, similar antes, no solamente es nacional, sino global. Eh, y les voy a hablar desde un poco nuestro alcance. Tenemos un equipo que es Zoom. Eh, Como presentó Patricia, yo dirijo este equipo hace casi 25 años, así que en este tiempo, como ven un poquito más abajo en los números, hemos podido tener la oportunidad de conocer 400 organizaciones privadas, 300 públicas aparte. Las privadas son empresas de los principales grupos empresariales del país, algunos LATAM, y tenemos estas divisiones con las que trabajamos de manera más especializada algunos temas. En Zoom Talento vemos temas de selección, atracción de talento, línea de carrera, clima laboral, desempeño, performance. Tenemos algunas alianzas con empresas de otros países que nos ayudan en estos temas también, como THT de Colombia. Tenemos otra división que es de Agile y Agilidad, y esto es un tema que ustedes les recomiendo que para su mejora de perfil de empleabilidad exploren todos los temas de agilidad, no la agilidad no como atributo solamente, sino investiguen un poco lo que es el marco ágil, luego lo voy a mencionar un poquito más, que es un cambio de pensamiento, es una ampliación del pensamiento y las capacidades humanas en términos de que integramos no solamente las habilidades cognitivas, sino también las emocionales y las ideativas, ¿no? Es súper interesante todo este marco ágil que les explicaré un poco más adelante. Tenemos otra división de gestión pública, de laboratorio, de tecnología y learning y otras plataformas. Y a partir de todo este trabajo en equipo que hacemos, pues podemos tener un acercamiento con distintas organizaciones y en ese acercamiento generamos algunos vínculos eh, profundos que nos permiten tener conversaciones interesantes de las cuales extraemos varios de los aprendizajes que vamos a compartir con ustedes. También voy a empezar esta presentación con algunos datos de un par de estudios que hicimos con mi equipo en estos meses, específicamente en abril y mayo de este año, ya iniciada el estado de emergencia nacional por la pandemia y estuvimos testeando un poco cuáles eran las reacciones a nivel emocional, también cuáles eran las variaciones que había en términos de flujo de trabajo, el trabajo remoto en particular, y también las competencias que ya se empezaron a mapear como principales para este contexto. Así que esta presentación del estudio me va a dar pie a luego profundizar un poquito más en lo que hemos mapeado como las competencias clave para la empleabilidad en el contexto de pandemia. Empezamos con este dato. Este es el primer estudio que hicimos en abril. Participaron 350 personas, más o menos. Perfil empleado, casi todos trabajando, en remoto la mayoría. Y se les preguntó acerca de si ya habían realizado trabajo remoto, ¿no? El 48% dio cuenta de que no había tenido esa experiencia antes, el 44% que lo hacía algunas veces y solo el 8% que estaba familiarizado y que ya lo hacía, ¿no? Esto quiere decir que, por lo menos, como conclusión, es que la mayoría, o por lo menos la mitad, de pronto tuvieron que adaptarse muchísimo y rápidamente a las demandas de un trabajo con otras características distintas a las conocidas, ¿no? Ya no más trabajo presencial, no más supervisión directa, no más apoyo de los miembros del equipo, de primera mano para poder salir adelante en las dificultades o en los desafíos del día a día. Así que hubo un gran cambio, ¿no? El trabajo remoto no solamente pasar de un medio físico no presencial, sino que hay envueltas varias otras condiciones emocionales que implican que esto es un cambio importante y crítico, ¿no? Entonces se dice hoy, por ejemplo, que todo este proceso de cambio, cuando se habla desde el punto de vista de recursos humanos, no es un cambio organizacional, ¿no? Principalmente es un cambio emocional. Y les puedo comentar que muchas empresas, sobre todo, y algunas entidades públicas también, en lugar de hacer sus estudios de clima organizacional usuales, cuando se hacía,
antes del estado de emergencia, pues han cambiado a otros formatos de encuesta, como las encuestas de emociones o las encuestas pulso, incluyendo algunas variables de contexto, como por ejemplo cómo se siente la gente trabajando en casa, cómo ha podido organizar sus roles, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que desde el punto de las empresas, las organizaciones en general, porque hay algunas entidades públicas que así lo están haciendo también, como empleadores, están dándose cuenta que la gestión de recursos humanos pues tiene que ampliarse, ¿no? Tiene que expandirse la mirada porque ahora se mezcla mucho más las necesidades de colaborador, de trabajador, que no son solamente como trabajador, sino que se mezclan con las necesidades y condiciones de otros roles en la vida, como ser ama de casa, como ser cuidadora de niños o de personas mayores, de hecho tener las responsabilidades del hogar en general, y muchos también estaban estudiando, ¿no? Y lo hacen en remoto, ¿no? Entonces, la vida de casi todos es mucho más compleja, y las empresas y organizaciones en general lo están haciendo consciente, están tomando medidas al respecto, ¿no? Las medidas de ayuda, que quieren decir orientaciones, capacitaciones, entrenamiento, pero también cambian las expectativas, ¿no? Y las expectativas tienen que ver con cuál es el perfil del colaborador que quieren integrar en su organización a partir de este contexto, y que seguramente va a hacer que sea el punto de partida para una nueva era con otras formas de trabajo y que requieren otras competencias. Y de eso vamos a hablar. Entonces, lo primero que nos lleva a pensar este número es que lo primero que vamos a necesitar en adelante es una rápida adaptación al cambio. Y que esa adaptación al cambio tiene un componente tecnológico y emocional, ambas cosas importantes. Entonces, estos sí son los primeros elementos que me gustaría que ustedes vayan reteniendo, porque se van a integrar y son coherentes con otras exigencias de competencias y parte del perfil de empleabilidad que vamos a necesitar desarrollar en adelante, ¿no? Tengan en cuenta que todas las capacidades humanas son desarrollables, en su mayoría, las competencias, ¿no? Es como darnos esta oportunidad de poder ampliar nuestras fortalezas, de descubrir nuestros propios talentos. Mucha gente está descubriendo capacidades y cualidades que no se habían revelado antes de este contexto, ¿no? En todo sentido, no solamente a nivel profesional, sino también emocional, hasta artístico, ¿no? Muchos están desarrollando hobbies o pasatiempos novedosos para sí mismos, ¿no? Y están descubriendo nuevos talentos hasta en eso inclusive. Otro segundo dato que me gustaría compartir con ustedes de este mismo estudio, en abril, es la pregunta de si pudieron, hasta ese momento, pasado más o menos un mes, habían podido conciliar u organizar el trabajo remoto y la vida personal y familiar, ¿no? Y bueno, la mitad, 52%, decía que sí, y 42% menos, y algunos pocos no, ¿no? Yo diría que este es un proceso que para muchos todavía continúa, ¿no? Ya la organización no solamente, eh, digamos, tener un horario de trabajo, antes la vida era un poco esquizoide, ¿no? Fragmentada, ¿no? Uno salía de la casa a cierta hora, se iba para el trabajo, y todo ese tiempo de trabajo, pues uno se desconectaba de la parte de la familia, en alguna buena gran medida, pero hoy no, ¿no? Todo es a la vez, mientras estamos haciendo una videollamada o ese webinar, estamos con el otro ojo supervisando a los hijos, ¿no? Estando muy atentos de alguna otra necesidad de casa que corresponde a otro rol distinto al de trabajo o al de estudio. Entonces, eso es parte también de otras competencias que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad, ¿no? Es como el multitasking, ¿no? Realmente hacer varias cosas a la vez. Al respecto, debo decirles que hay varios estudios que ya hablaban del multitasking y se decía que uno no era tan eficiente si era multitasking, es decir, si hacía realmente varias cosas a la vez, ¿no? Es decir, hablar por teléfono, contestar un mail, y se supone estar supervisando otras cosas, porque finalmente tomaba más tiempo culminar todas estas a la vez. Sin embargo, el contexto nos presenta o nos impone la necesidad de ser multitasking porque estamos finalmente cumpliendo varios roles a la vez, ¿no? Entonces hay que concentrarnos un poquito más en poder desarrollar y manejar y organizar esas demandas que se presentan al mismo momento, ¿no? Con nosotros mismos, una misma persona, distintos roles a la vez. Otro dato importante es acerca de si sienten las personas o si sentían los participantes en ese estudio
que tenían mejores resultados trabajando de manera remota que trabajando de manera presencial antes del estado de emergencia, y se hicieron las comparaciones del el estudio de abril y de mayo, ¿no? Incluso con muestras no necesariamente con las mismas participantes, pero sí un cambio de momento, y imaginen, y miren que, eh, digamos, hay un 10%, si ustedes miran las dos columnas que están hacia el lado izquierdo, de la gente que decía que tenía mejores resultados en abril, de 16% pasó en mayo 26%, ¿no? Ha ido incrementándose el número de personas que tienen una sensación de mayor dominio y de mejores resultados en trabajo remoto, y eso fue alentador porque hicimos el termómetro en abril y mayo muy temprano en este estado de emergencia, ya de muchos más meses, así que ya era alentador desde el principio que la gente estaba logrando desarrollar su capacidad de sobrevivencia, su capacidad de adaptación, y siendo además optimista, ¿no? Es decir, percibiéndose con mejores resultados, ¿no? Así que yo diría que eso ha sido sumamente bueno, a que si ustedes sienten que no es así, no es una cuestión también actitudinal, así que parte de las competencias que tienen que ver con lo que vamos a reafirmar o confirmar más adelante como un checklist de competencias de empleabilidad, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con irse adaptando rápidamente a los cambios, con que estos cambios no solamente sean una forma de asimilar las nuevas formas de hacer las cosas, sino que además se demuestren resultados y que ustedes sientan que se empoderan de ellos. Otro dato importante es la sensación de carga de trabajo, ¿no? O efectivamente que la gente está trabajando más, y el 66% de los participantes en este estudio percibían que trabajan más horas en trabajo remoto que en trabajo presencial. Y aquí también ya esto nos va llevando a ir descubriendo otra competencia eh, que es parte del perfil de empleabilidad, y es la regulación, ¿no? Es poner los límites también respecto a en cuáles son los momentos en que me dedico principalmente al trabajo o exclusivamente al trabajo u otros roles, a los niños, a estudiar, a las labores y los quehaceres de casa, de pareja, a los deportes, al hobby, etcétera, ¿no? Entonces, este desafío todavía no se está resolviendo tan rápidamente como el percibir que tenemos buenos resultados o mejores resultados que antes. Más bien la gente todavía no logra salir de esta sobrecarga. Yo diría que más que una sensación, porque al principio hipotetizábamos que con el equipo que quizás era una sensación de más horas de trabajo, porque ahora obviamente con la inamovilidad no se tenía algunas ayudas, no se tenía delivery, había que cocinar, había que limpiar, había que dedicarse a ver eh, los estudios de los niños en casa, pero con el tiempo estamos observando por conversaciones, exploraciones que estamos haciendo con los clientes que tenemos y amigos de organizaciones de gestión humana principalmente, pero también con colaboradores, es que sí, no es una sensación, hay más carga de trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver porque el trabajo remoto nos ha generado cierta incertidumbre de no saber si estamos haciendo bien las cosas, cierta ansiedad de si podemos realmente coordinar efectivamente, así que tratamos todo de hacerlo más rápido, de involucrar a más gente. Estamos mucho más interactuando a través de videollamadas o el WhatsApp todo el día, y el problema es que se está haciendo hasta más altas horas de la noche, desde muy temprano o fines de semana. Y justamente la semana pasada hubo un foro de discusión de la Asociación Peruana de Recursos Humanos de Perú, donde se decía que la gran agenda de este momento en las organizaciones era el saber poner los límites, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de otra capacidad bien interesante, otra cualidad del perfil de empleabilidad que tiene que ver con la asertividad, pero también con la capacidad de establecer los límites propios, ¿no? Es decir, hasta cómo me organizo en el tiempo, hasta qué horario, hasta cuánto debo llegar en términos de alcance de mis resultados, de mi trabajo, y también los límites que se negocian con los jefes, por ejemplo, con los pares, ¿no? Cuando tenemos que hacer trabajos conjuntos o dar cuenta a otros del avance, porque hoy
nos están poniendo muchos límites con esta ansiedad de dominar y tener control sobre las cosas, pues estamos sobretrabajando, ¿no? Se agendan reuniones 8 de la noche y cosas por el estilo, que no es sostenible en el tiempo. O sea, no podemos agotar al ser humano en términos laborales cuando ya hay otras demandas de roles múltiples en el mismo momento, ¿no? Entonces, esa es una tarea que están trabajando las organizaciones. Sin embargo, desde ya les puedo comentar que otra de las capacidades buscadas es la autorregulación, no es que cada uno pueda establecer los límites de horarios, de distribución de la carga, de planificación, de organización de las propias responsabilidades y corresponsabilidades con otros, que tienen como correlato también la capacidad de negociar y de ser asertivos, ¿no? Acordar específicamente con tu par, con tu jefe, ¿no? En qué momento no se pueden hacer, no puedes atender una videollamada, no puedes cumplir con un entregable o no hacer alguna coordinación o que no te pongan en una reunión en la agenda porque no es posible, ¿no? Igual eh, sucede con el trabajo presencial porque muchas de las partes involucradas van a estar en remoto, ¿no? Entonces se está limitando los acuerdos cara a cara y va a tener que trabajarse también estas mismas capacidades o mejoradas capacidades de negociación a nivel digital. Este dato me parece también súper bueno porque, a ver, se los explico un poquito, es la percepción del futuro de tu empresa, emprendimiento, en general de tu empleador, eh, en términos de optimismo, ¿no? En cada columna vemos grupos de edades. La primera a la izquierda son los más jóvenes. El segundo grupo, ¿no? Los primeros son como los millennials, el segundo grupo son un poco más la generación X y después tenemos a los baby boomers, más o menos los años calzan con esas generaciones. Y si ustedes miran la franja celeste, pues frente a la misma realidad las personas mayores pueden ser menos optimistas, ¿no? Ven el futuro desalentador. Estábamos hablando de mayo, cuando se pensaba que las cosas podían resolverse más rápido, pero aún así se tenía esta mirada menos optimista, ¿no? Y una de las cosas que, y miren la proporción en color lila, ¿no? De los más jóvenes, el 50% tenía una mirada alentadora, una percepción del futuro alentadora de su empleador, lo cual nos hace pensar también que la actitud frente a las cosas es un aspecto relevante, ¿no? Con una actitud positiva, optimista, digamos, o de apertura, de expectativa, pues siempre nos va a llevar a tener una experiencia mucho más saludable a cuando tenemos una mirada desalentadora, pesimista, ¿no? Del futuro. Entonces, una gran recomendación es que nuestras capacidades se van a exponer mejor, se van a desarrollar mejor en la medida en que no nos auto-obstaculizamos con una mirada pesimista de la situación. Aún cuando hay una alta incertidumbre, eh, esta es una cualidad fundamental para la empleabilidad hoy. Y esta data me parece también importante. Preguntamos a la gente cuánto les parecía importante recibir retroalimentación, principalmente de su jefe, ¿no? En trabajo remoto, y el 62, 29% estaban de acuerdo, es decir, casi más del 90% está de acuerdo que era importantísimo. Y la siguiente pregunta fue si es que estaban recibiendo retroalimentación de su jefe inmediato, en el caso de los que trabajaban en remoto, y pues no se mantiene la proporción, ¿no? De hecho, solamente el 50% recibe retroalimentación frecuentemente o siempre. Entonces, hay una idea aquí también importante, que es esta apertura para dar y recibir tu alimentación, ¿no? Con un entorno, un contexto de incertidumbre, pues lo menos que necesitamos es también tener incertidumbre respecto a lo que piensan los demás sobre nuestro trabajo o sobre si el resultado que hemos obtenido o brindado es el esperado. Entonces, desde ya les comento como una competencia súper importante, ya lo era antes de esta pandemia, era no solamente la apertura a recibir feedback por retroalimentación,
sino también ya se está hablando de un nivel mayor, que era la capacidad para solicitar feedback, ¿no? Recordemos que el feedback o la retroalimentación probablemente no es muy natural en el ser humano por naturaleza busca protegerse, entonces siempre se ha visto el feedback usualmente como algo amenazante, ¿no? Nos pueden decir algo que no queremos escuchar, algo que no es doloroso. Entonces, ni los jefes en la historia de las organizaciones en los últimos 30 años han sido muy proclives a dar feedback, ni la gente a escucharla, menos aún a solicitarla. Sin embargo, los más jóvenes, los de la generación millennial, sobre todo los llamados late millennials, es decir, los más jovencitos y la siguiente generación que son los centennials, son más bien muy orientados a la retroalimentación. Parece que hay una evolución humana ahí, o sea, se están desprendiendo el temor, ellos por crianza, por socialización, por momento histórico, no les ha tocado vivir momentos duros y por estilo generacional, así que son muy valientes, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa capacidad es adorada por las organizaciones que la capitalizan, ¿no? Los empleadores valoran muchísimo, no solamente a los colaboradores, candidatos que tienen gran apertura de feedback, sino que lo solicitan. ¿Cómo es esto? Pues cada vez que hacemos algo, que pasamos una entrevista, si es que nos piden un proyecto, no solamente decir aquí está, sino preguntar, ¿qué opinas acerca de esto que he hecho? ¿No? ¿Qué te parece la exposición que hice? ¿Qué te parece el informe que construí? ¿Qué te parece la propuesta que he dado? ¿No? Entonces los más jóvenes tienen esta gran cualidad que los de otras generaciones deberemos emular y desarrollar porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Tenemos que sobreponernos un poquito al estilo de socialización generacional. Recuerden que los de la generación X y algunos early millennials, los millennials más viejos, digamos, los que tienen 35 y un poco más, han crecido todavía en un momento histórico país complicado, con terrorismo, etcétera, muchas dificultades incluso económicas, y el estilo de crianza y de educación era todavía punitivo, ¿no? Entonces se tenía mucho miedo a la evaluación, a los exámenes, había menos asertividad, ¿no? Yo siempre digo que son generaciones de las telenovelas, ¿no? Donde no se dicen las cosas, había muchos misterios. Los jóvenes hoy, los más jóvenes están libres de eso y entonces tienen una gran empleabilidad en ese sentido, en esa cualidad. Así que si los que queremos competir eh, con un mejor perfil, estas dos últimas cosas son importantísimas, ¿no? El optimismo, ¿no? Esta mirada de que sí podemos hacerlo, de que sí podemos aprender, de que sí podemos crear otra forma de hacer las cosas mejor. Y por otro lado, el tema de la apertura a la curiosidad, a ser evaluados, ¿no? A solicitar retroalimentación es otra de las cualidades importantísimas y parte del perfil de empleabilidad que deberíamos hacer notar desde el momento en que estamos postulando. ¿Cómo se siente la gente en términos de satisfacción de trabajar en trabajo remoto? Pues miren las columnas del lado derecho, súper bueno, ¿no? Esto es abril y mayo, entonces era temprano en este periodo de emergencia, pero ya la gente veía que se sentía a gusto cada vez más, le encontraba los beneficios, eso tiene que ver con la mirada optimista también, la capacidad de organizarse, de planificación, probablemente también la buena gestión de sus empleadores, en ayudarlos en este proceso de adaptación, pero es alentador de que la gente se sienta cada vez más satisfecha. De hecho, ya hay encuestas más recientes de otras fuentes que indican que la mayoría de personas quieren seguir trabajando en remoto y las que quieren volver al presencial pues no quieren que sea todos los días, ¿no? Quizás una o dos veces a la semana. Obviamente hay posiciones, hay trabajos que no es posible trabajar en presencial. Eh, Algunos de ustedes seguramente ya ha trabajado en estas posiciones, está trabajando en este momento. Esto no quiere decir que no apliquen las cosas que estamos conversando, porque las organizaciones están teniendo una transformación a nivel sistémico, ¿no? Entonces se está cambiando su mirada y la prelación o importancia que tenían las competencias antes de esta etapa de pandemia y hoy en adelante, ¿no? Entonces hay una reconfiguración de cuáles son los perfiles por competencia que van a empezar a mirar en los candidatos
que quieran ingresar a sus organizaciones, y por otro lado también a qué colaboradores se va a auspiciar, se va a retener y se va a alentar para que crezcan en línea de carrera, ¿no? Ya no necesariamente van a ser las mismas competencias las que se van a observar como más valiosas. Este es otro dato interesante en este periodo de pandemia, sobre todo en la movilidad, al inicio, los primeros meses, pues la gente tuvo una actitud vinculada con el aprendizaje, ¿no? Entonces, en abril ya el 60% habría reportado haber llevado algún curso por iniciativa propia a nivel virtual, webinar o conversatorio, ¿no? Entonces, usualmente sin costo, ¿no? Empezaron afortunadamente a haber mucha oferta de formación con el formato webinar, sobre todo cursos gratis también, muchísimos, digitales. El 60% tuvo esta adaptación a aprender para poder dominar el entorno, y el 60% fue en abril y el 70% lo reportó en mayo, ¿no? O sea, fue incrementándose las personas que tomaban por iniciativa propia la iniciativa de aprender, ¿no? Lo cual es importante, y de hecho hagan check aquí porque esta es una de las competencias que se requieren en adelante, ¿no? En general, lo que estamos viendo, lo vamos a confirmar después con la lista de competencias a partir de pandemia y para adelante, es que lo que se requiere es un ser humano autónomo, maduro, empoderado, seguro de sí mismo, flexible, maleable, colaborativo, ¿no? Lo cual quiere decir que esta situación nos está ayudando a mejorar en nuestras calidades personales y profesionales, ¿no? Lo cual es bueno y es un gran beneficio que solamente los grandes cambios traen consigo, ¿no? Y así que hay grandes oportunidades que necesitamos empezar a descubrir que están ahí. Este es el listado que les comentaba. Voy a describir un poquito cada uno para que ustedes tengan la claridad de qué estamos hablando. En la adaptación al cambio, esta fue, digamos, el atributo, la competencia que se consideraba desde los participantes en este estudio más importantes. Y lo pongo aquí no solamente porque está en el estudio, sino porque realmente conversando con gente de recursos humanos, jefes de área de muchas empresas, y entidades públicas también, pues empezamos a conversar. Por aquí me están pasando ya algunas preguntas. Sí, justo creo que estamos en el momento de responder la pregunta: ¿cuáles son las 3 competencias que un buscador de empleo debería desarrollar? Pues aquí las vamos a mencionar, ¿no? Lo primero es la adaptación al cambio, ¿no? Ustedes saben que en la búsqueda de un empleo, los empleadores no solamente van a ver su currículum, su título, su grado, sino que en alguna primera conversación, puede ser muy sistemática como una entrevista. Algunas empresas, las más grandes, tienen otros procesos un poco más sofisticados, tienen los llamados assessment centers con dinámicas grupales, tienen pruebas psicológicas o de competencias que se hacen en plataformas digitales, pero todas, absolutamente todas, van a buscar esta capacidad que es la adaptación al cambio. ¿Qué es la adaptación al cambio? No es solamente la capacidad de adaptarse, como dice el título, sino la capacidad de buscar el cambio, ¿no? O sea, estar abierto al cambio. Es esta, digamos, le ponemos como título adaptación al cambio, pero hay muchas microconductas que están vinculadas con este título. Lo primero es rápidamente reconocer las circunstancias cambiantes, distintas, ¿no? Y que eso requiere que uno mismo modifique algunos usos y costumbres, algunos comportamientos, algunos hábitos, ¿no? Pero el grado más desarrollado de adaptación al cambio ya no solamente es recibir el cambio y hacerlo suyo, hacerlo de uno, sino también proponer cambios, ¿no? Entonces, tener este enfoque de cambio continuo. El mundo es así, va cambiando rápidamente con la tecnología, con las telecomunicaciones. Ya el ritmo del cambio era acelerado, se va a acelerar probablemente mucho más. La pandemia ha acelerado muchas cosas, como la transformación digital en las empresas, que ya era un tema en el 2019 fuertísimo. Todos los congresos y conferencias a nivel de estrategia de negocio, a nivel de recursos humanos, era transformación digital, y todas tenían también como en primer lugar esta cualidad personal, esta competencia personal, que era la adaptación al cambio, ¿no? Entonces, la adaptación al cambio, señores, es lo primero, ¿no? Entonces,
Cada vez que se les comente una idea, o sea, en concreto, es en lugar de buscar los peros, es buscar las oportunidades. Eso es en concreto. Y ya en un nivel más desarrollado, no solamente es comprender el cambio y hacerlo de uno, sino proponer los cambios, ¿no? Tener esta capacidad que se llama de foresight, prospectiva, es decir, yo ver qué va a pasar, yo ver cuáles son las consecuencias de un procedimiento, de una forma de hacer las cosas que de repente podría mejorar y yo proponer cambios, ¿no? Eso sería lo mejor. Así que seguramente cuando ustedes pasen una entrevista o una prueba o una dinámica grupal, probablemente a través de estas actividades sus posibles empleadores, los reclutadores van a estar mirando su capacidad de adaptación al cambio, su apertura para nuevas ideas, para adaptarse a situaciones que no estaban previstas, ¿no? O también de proponer cambios. La segunda competencia es la comunicación efectiva, que no solamente pasa porque si es oral o está escrita, sino que tiene algunos componentes importantes. El primero es que sea una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Que se digan las cosas como tienen que decirse y oportunamente. Esto no quiere decir que uno sea serio o agresivo, ¿no? Todo lo contrario, una comunicación asertiva es como la que estamos teniendo ahora. Decimos las cosas como tienen que decirse, con claridad y en la vida real, en la interacción, eso es oportuno, ¿no? Por eso que cuando uno habla de retroalimentación, pues el componente de cualidad es la comunicación asertiva, ¿no? Uno tiene que decir las cosas en el momento en que tiene que hacerse. Cuando uno no dice las cosas, pues seguramente es porque tiene algún temor, hay un problema, hay un error, no hay un buen vínculo de confianza, y entonces todo eso afecta finalmente el trabajo. Nuevamente, con mi equipo trabajamos muchos procesos de selección, de evaluación, de línea de carrera, y siempre, siempre los principales empleadores están mirando, y hoy más que nunca, esta competencia de comunicación efectiva. Alguien que probablemente no dice lo que piensa, pues no tiene esta capacidad desarrollada, lo puede desarrollar. Alguien que dice las cosas de modo general, por ejemplo, oye, te felicito, ¿por qué? Porque me parece genial. Eso, la verdad es que no es asertivo, porque no le estás diciendo a la persona cuál es su fortaleza específica, ¿no? De repente que es una persona que cumple con sus plazos, una persona que agrega buena onda al espíritu del equipo, cosas concretas, ¿no? Igualmente es como del lado contrario, decir, oye, como siempre está mal o siempre llega tarde, eso no es comunicación asertiva, eso es comunicación agresiva o una crítica, lo que se quiere es asertividad, ¿no? Es decir, más bien decirle a las personas que hay una gran oportunidad de mejora, porque eso va a tener una consecuencia no solo en sí, sino en el grupo y seguramente trascendente en muchos casos. Lo tercero es el manejo del tiempo. Esto sobre todo ha salido muy alto en este contexto donde la gente requiere pues ponerse estos límites, organizarse mejor, organizarse también con la pareja en casa, con los hijos, ¿no? Ya los tiempos de trabajo tienen que matizarse y coorganizarse con los otros deberes familiares, de estudios, de rol en casa. Así que es importantísimo. Ustedes pueden aprender ahí un poco de planning. Hay cursos para eso, organización del tiempo. Incluso si alguno se ha metido a ver estos temas modernos de Scrum, en el marco ágil, que les comentaba hace un rato, pues tienen los llamados Canvas, que son como plantillas para organizar y hacer las cosas, entre otros temas. También hay eso. El manejo de entornos digitales definitivamente es algo que ustedes tienen que anticipar. Si van a pasar por un proceso de selección, tengan por seguro que en la mayor cantidad de situaciones, si no son todas, su postulación va a ser totalmente digital, ¿no? Hoy lo estamos manejando, vemos algunos candidatos que sí se preparan, saben en qué momento y en dónde pueden tener buena señal, han probado algunas plataformas, ya conocen Zoom, ya conocen Meet, conocen Teams, pero principalmente Zoom, que es el más abierto junto con el Meet, saben cómo manejarse ahí, saben cómo manejar en su dispositivo la voz, la imagen, ¿no? Todo eso que parecería una responsabilidad que no le compete a uno, sino del otro, pues ahora asumimos más responsabilidades y tenemos que ser proactivos, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que conocemos y tenemos las condiciones tecnológicas para poder vincularnos con otros, sobre todo para conseguir empleo, porque las entrevistas van a ser virtuales, las dinámicas grupales también ya se están diseñando para que sean virtuales, entonces no solamente hay que conocer de plataformas de entrevista, de videollamadas, sino también plataformas de interacción, donde se ponen post-its para poner ideas, ¿no? Indaguen por ahí cómo funciona Jamboard, que es una aplicación para hacer dinámicas grupales, o Mural,
que también es otra aplicación para esas dinámicas grupales que probablemente algún empleador les proponga como parte de su evaluación en proceso de selección, pues tener una actividad ahí. Entonces, les sugiero que puedan ir explorando estas herramientas. La autorregulación es fundamental y aquí hay varias cosas que recogimos en la investigación y que hemos estado conversando. La autorregulación es varias cosas, ¿no? Automotivación, la capacidad de decirse a sí mismo que van a tener un buen día, de que van a poder con un desafío, de que van a lograr la meta, ¿no? La automotivación es importante porque estamos sin pares y jefes ahí, ¿no? Entonces, por eso les decía que estamos madurando como seres humanos porque ya vamos a tener que hacer las cosas mejor que antes sin supervisión constante, ¿no? Entonces la autorregulación tiene que ver con eso. Así que sus posibles reclutadores van a estar muy pendientes de buscar evidencias en su estilo y hábitos, de ver que ustedes ya han tenido iniciativas de autorregulación, ¿no? De hacer por sí mismos cosas sin supervisión constante, de tener logros, sin tener muchos reprocesos o llamadas de atención, ese tipo de situaciones que dejan ver que ustedes están por sí mismos logrando compromisos, logrando cosas sin que otros intervengan, ¿no? Sino que ustedes son motor de su propio trabajo. El trabajo en equipo siempre va a ser importante, más hoy, así que aun cuando haya mucho que hacer, todos van a estar observando que ustedes son personas colaborativas. Hoy, como se decía ya desde antes de pandemia, estamos en la era del colaboración, comunidad, coordinación, compromiso, cohesión, ¿no? Entonces todos los co que nos llevan a pensar en que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser empático, mirando al otro, mirando a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios, clientes, a las otras áreas, es importante. Ya era una brecha antes, pero hoy se necesita que sea una fortaleza. Así que también lo van a indagar los reclutadores cuando los evalúen un proceso de selección. El accountability es hacerse cargo, es decir, que lo que finalmente se les encarga, ustedes lo puedan hacer suyo, que sea su tarea, ¿no? Y no que otros tengan que revisársela después. La proactividad es hacer más de lo que se pide, el liderazgo de la capacidad de influir en otros, la innovación, por supuesto, ¿no? La capacidad de hacer las cosas de manera distinta y proponerlo. La resiliencia, que es una capacidad emocional súper importante hoy, de hecho en los foros principales de recursos humanos se habla que esta es la cualidad de esta era, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse. Todos tenemos amigos o gente cercana afectada por este virus seguramente, o por la pérdida de empleo. No son momentos fáciles a nivel emocional, entonces esta es la cualidad que hay que cultivar, la resiliencia, la capacidad de superar estos momentos. No se trata de negarlos y de apagarlos, ¿no? Sino de poder gestionar estos dolores o momentos difíciles para realmente poder sacudirse y buscar optimistamente las oportunidades y la persistencia para salir adelante. La empatía es parte del proceso que hablábamos del trabajo en equipo. La orientación a resultados va a tener que ser la forma de trabajo, ya no cumplir funciones. O sea, eso de que estas son mis funciones y estas no están, no son mías, olvídense, eso es parte del pasado. Ahora se espera que uno se trace metas, objetivos, y tenemos que mirar siempre hacia eso y hacer lo que tengamos que hacer, aunque no esté especificado en un manual de puestos, ¿no? Entonces eso eso es lo que hay que hacer ahora, empoderar a otros, que confiar en que otros pueden hacer las cosas también, no retener las cosas. Sentido de urgencia, pues tiene que ver con la agilidad, que es lo siguiente que les quería mencionar. El mindset ágil, si bien está listado al final, desde nuestro punto de vista como equipo, pensamos que es una competencia que debería estar top, digamos, porque el mindset ágil no solamente es rapidez, sino es, si ustedes leen un poco de marco ágil, es la capacidad de empatizar con otros, en reconocer las necesidades de los demás. Tiene que ver con la innovación, la apertura al cambio, ¿no? Y la mente líquida. La mente líquida es esa maleabilidad que necesitamos, ¿no? Que es contraria a esa forma de pensar como así se hacen las cosas, ¿no? Así debe ser, así dice la norma, así es el procedimiento, ¿no? La mente ágil es capaz de buscar matices, encuentra soluciones y propone cambios, ¿no? Todo se puede cambiar, incluso los estándares.
si es para bien de las personas y tiene una buena consecuencia a nivel humano. La tolerancia, vinculada pues ya antes con la resiliencia y la solución de problemas, que debe ser el foco, no ser parte del problema, sino de la solución. Eh, y ya para terminar, para resumir un poco, hay que cambiar este estado, ¿no? Salir del cuadrado, del formato, eh, que esto no es mi responsabilidad, o yo soy así, o no me enseñaron esto, o no tengo el certificado. O sea, no se puede uno mover y ser eficiente, exitoso y empleable pensando como a veces se pensaba antes o pensando como se solía pensar en la mayoría de los casos antes, ¿no? Uno tiene que salir del molde como esta figura de la mariposa, sales un poco del cuadro y tratas de migrar a ser un ser más brillante como el que tenemos al lado derecho, único, genuino consigo mismo, con muchas capacidades, que se redescubre, que sale de lo usual, de lo clásico. Cada uno de nosotros tiene esa gran oportunidad realmente, si se da la posibilidad a ustedes mismos, el permiso a ustedes mismos de descubrir todo ello, pero eso solo será posible si sacamos esos paradigmas o esquemas que nos han encasillado, porque así ha sido el mundo antes, y necesitamos todo lo contrario, necesitamos alternativas para hacer las cosas, necesitamos gente buena onda, necesitamos gente feliz consigo misma, porque es la única forma de que juntos podamos salir más rápido de los desafíos de este tiempo. Como decía Peter Drucker, un visionario del mundo corporativo de hace 30 años, pero siempre vigente, que no hay mejor manera de predecir el futuro que crearlo, ¿no? O sea, nadie nos va a dar una receta. No, lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, es compartir algunas señales que hemos recogido, pero la mejor forma es que ustedes mismos, dependiendo del sector en el que se mueven, del tipo de posición a la que aspiran, pues sean también intuitivos, ¿no? Y empiecen a decir, oye, aquí lo que necesito es saber más, no solamente competencias blandas, sino de este tipo de normas, este tipo de tecnología, este tipo de procedimiento. Sean curiosos, busquen. Estamos en una era, gracias a Dios, en que tenemos el conocimiento a mano, con internet, así que no se queden quietos, ese es el mensaje siempre válido de Peter Drucker, no se queden quietos y empiezan a construir su propio futuro y el futuro del mundo, en este caso, en donde hay un proceso de cambio, ¿no? de un punto cero casi. Y seamos ágiles, si las cosas son enredadas, incluso nuestra mente, pues piensen en ágil. Ágil no es solamente rápido, sino liviano, liviano, ¿no? Es decir, menos denso, menos dramático, menos complicado, ¿no? Y se puede llegar al mismo objetivo o mejor y de una manera más rápida, ¿no? Y con mayor bienestar sobre todo. Así que ese es un poco las recomendaciones de la empleabilidad. Realmente podemos ir hacia un perfil de empleabilidad que es agradable para todos. Esta es la perspectiva Human Experience, que es mejorar la experiencia humana. El mundo nos está llevando a mejorar la experiencia humana si somos capaces de deshacernos un poco del mindset anterior, del paradigma anterior. Y bueno, tenemos algunas preguntas que me están pasando por WhatsApp. ¿A cuántas personas empieza a aplicar la encuesta? Incluye a 350 personas, como mencionaba, principalmente en Lima, ¿sí? No tuvimos regiones, pero gracias por la recomendación, así que seguramente vamos a hacer un siguiente estudio con más alcance. Podemos conversar de repente con Patricia y con el Ministerio para tener esta posibilidad. Eh, Repetir las herramientas para trabajar en equipo, claro que sí. Sobre todo les estaba comentando las herramientas que se utilizan en los procesos de selección hoy, ¿no? Entonces, por un lado, van a tener las entrevistas con videollamada, y usualmente utilicen ahí Zoom, ¿no? Como en este caso, o Meet, son las más comunes. Y si algunas empresas trabajan, algunas entidades públicas también como empleadores trabajan con Teams, T-E-A-M, pues también vayan explorando cómo uno se conecta en Teams, ¿no? Entonces también uno tiene que no solamente esperar, oye, no me dieron la instrucción, no me dijeron, no. Les comento, el otro día conversaba con una especialista de selección y mencionaba una anécdota interesante, ¿no? Acerca también de candidatos. Y iban a tener una videollamada para la entrevista y les preguntó a todos, no sé si por WhatsApp o por correo,
si es que todos manejaban Zoom, que era la plataforma de videollamada que iban a utilizar, y un candidato le contestó que no lo había utilizado, pero que no se preocupara porque iba a investigar, ¿no? Entonces, esa es la actitud que se necesita, pero necesitamos que ustedes se preparen con anticipación, ¿no? No venga la excusa después con que yo no sabía, no me explicaron, no me conecté, no pude. La verdad es que todos sabemos que la capacidad de Internet no son siempre las mejores, tenemos que ver dónde podemos tener una mejor conexión, con qué dispositivo, eso es parte de nuestra responsabilidad. Esta es una era donde todos tenemos que asumir más responsabilidades entre las partes, ¿no? Ser muy claros, ser muy asertivos y definir los territorios de responsabilidad. Luego tenemos las herramientas de pruebas digitales, ahí seguramente les van a dar accesos, qué es un usuario y contraseña, sepan que las pruebas a veces tienen un tiempo de ejecución máxima, es decir, empieza y tiene un tiempo en que se realizan, así que hay que hacerlo con rapidez, uno tiene que prepararse sin interrupciones, usualmente entras, no puedes salir, o salvo que te inviten te puedes grabar, no puedes retroceder, volver a entrar, ¿no? Las reglas de un proceso de aplicación de pruebas en digital es como en la vida real, ¿no? Uno no podría decir, devuélveme la prueba que acabo de hacer, quiero revolverla a hacer o completarla. Eso no sucedía en la vida real, tampoco sucede en lo digital, pero tienen que saberlo porque estas son cosas que he observado en los procesos que hemos manejado y también de otros equipos de selección que estamos observando que a veces hay esas situaciones que les restan oportunidad en la postulación. Y finalmente, si se hacen dinámicas grupales que antes se hacían en la vida real, ¿no? Donde se les proponía algún desafío, algún reto, alguna actividad lúdica para ver sus competencias, pues se está haciendo también un poco en virtual grupal y para eso utilizan algunas plataformas para trabajo grupal como el Jamboard, como suena Jamboard, Jamboard, Jamboard o Mural, como suena, Mural, ¿no? Y otras parecidas. Entonces exploren también algunas aplicaciones o plataformas para el trabajo en equipo ágil, ¿no? Porque no es un trabajo en equipo de planificación como el Slack o Trello, que es para hacer seguimiento a proyectos, ¿no? Esto es para hacer un trabajo en equipo en virtual, ¿no? Poner post-its virtuales, hacer un dibujo en conjunto en virtual, etc. Esos son. ¿Qué sugerencias? Dice aquí la última pregunta que tengo. Sí, ¿qué sugerencias para las y los jóvenes que no han podido acceder a una educación profesional pero que desean poder trabajar? ¿Qué competencias deberían fortalecer para lograr ingreso a un puesto de trabajo? Bueno, justo aparte de los procesos que les comentaba de selección, de evaluación, línea de carrera, también hacemos varios estudios que nos encargan empresas o entidades públicas respecto a empleo. Y en estos estudios hacemos entrevistas o levantamos casuística, y una de las cosas que me dijo un informante de una empresa muy importante en el país, una directora de recursos humanos, que tenía programas es una empresa que contrata a muchos jóvenes del sector de alimentos, tenía programas para jóvenes para que fuera su primer empleo formal con una gran experiencia. Ese era su propósito, que el primer empleo formal de un joven que no tenía que tener estudios profesionales ni técnicos, tuvieran con ellos como empleadores la primera experiencia buena y formal de trabajo, ¿no? Entonces, y lo que nos comentaba es que qué perfil de jóvenes buscaba, ¿no? Varias cosas. Lo primero, y que me dijeron, es como el mindset de empleabilidad, ¿no? Y lo traduzco, es como tener el pensamiento empleable. ¿Esto qué quería decir? Me lo explicaron con detalle porque me pareció interesantísimo. Personas que tienen aspiraciones, ¿no? Es decir, que les preguntas qué quieres hacer en la vida y no es solo tener un trabajo, sino que quieren llegar a hacer algo que es distinto a su estado actual, ¿no? Que quieren llegar a tener su propio negocio, que quieren llegar a tener estudios universitarios y pagárselos, que quieren darle una mejor vida a sus papás, que quieren migrar a otro lado, que quieren crear un robot, no sé, es decir, que tengan esa mente de logro, ¿no? Es importantísimo. Esto no tiene que ver con tus cartones, con tus títulos, ¿no? Es un tema de actitud, de mindset, de empleabilidad, como le llaman, pensamiento de empleabilidad. Lo segundo es la seriedad, ¿no? O sea, los valores,
ser honesto con uno mismo y con los demás, ¿no? Si uno queda en una reunión, en un acuerdo, en una entrevista, decir si realmente te interesa o no te interesa con honestidad, si vas a asistir o no vas a asistir con honestidad, ¿no? El tema de los valores no es negociable y se demuestran pequeñas actitudes como cumplir con los acuerdos en el proceso de selección, en cumplir con las fechas, con los tiempos, con las instrucciones, ¿no? Todo eso se observa. Eh, Puede ser tu primer empleo y no tener estudios, pero hay cosas que van a evaluar los reclutadores, ¿no? Y estas son de las cosas que te estoy diciendo, ¿no? Lo segundo es esta curiosidad por aprender, ¿no? Lo tercero, la curiosidad por aprender, ¿no? De hacer preguntas, de demostrar que investigas, en todo tipo de cosas, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel de información del mundo, de lo que está pasando, a nivel del sector del negocio en el que estás entrando, a nivel de la empresa en la que estás postulando, ¿no? Que sepas que por qué quieres realmente postular a esa empresa, ¿no? Entonces es estar informado, estar actualizado, mostrarte que eres una persona curiosa, conectada con lo que pasa y con el conocimiento. Eso es importantísimo también. Eh, y lo otro es el ser buena persona, ¿no? El ser buena onda, empático, consciente del otro, colaborativo, ¿no? Entonces son temas actitudinales, son temas de valores, son temas de ser buen ciudadano, que se están mirando en un joven que recién empieza su vida laboral y que no necesariamente tiene estudios. Tienen ustedes grandes oportunidades porque no muchos candidatos demuestran todas estas cualidades, ¿no? A pesar de que no hay que estudiar para ello ni o sea, tener una formación formal, es una cuestión de decisiones personales. Es importante que ustedes lo sepan, agradezco mucho esta pregunta porque cuando la conversaba con este informante, y de hecho coincide con más o menos con la línea de otras empresas de tamaño grande en el país, es eso, ¿no? O sea, están trabajando fuertísimo en sus culturas organizacionales por hacer un aporte a sus sectores de negocio, como empresa, obviamente a sus objetivos, pero también al país y a la ciudadanía, y necesitan colaboradores que tengan estas cualidades, ¿no? Valores no es negociable, y hay que demostrarlo. Buena persona, interés por aprender continuamente, seriedad, la apertura al feedback y solicitarlo también, ¿no? Energía, ganas de hacer las cosas, ¿no? Perfil optimista, ¿no? Y eso se decía, ¿no? Como algo fundamental. Eso está en sus manos totalmente, totalmente, ¿no? No depende de nadie más. Y bueno, aquí me hacen más preguntas respecto a qué competencias les recomiendo fortalecer. Yo creo que con el último comentario que les hice se está, se está aclarando. La capacitación. ¿Qué tan valorada está la capacitación que recibo en medios web como la que estamos dando ahora? Bueno, no es usual que antes pusiera uno en su currículum, pues, este formato, ¿no? Casi no existía, además, ¿no? Uno tenía que llevar cursos formales de 4 horas, de 16 horas, lo que tuviera un certificado. Pero pónganlo en su currículum, porque los reclutadores ahora estamos viendo que capacitaciones por iniciativa propia está llevando la gente, ¿no? Y no importa si cuesta o no, no importa si es una hora. Lo que vamos a mirar son los títulos, ¿no? Está llevando algo sobre herramientas digitales, sobre competencias de empleabilidad, quiere decir que le interesa, tiene mindset de empleabilidad, no quiere aprender, quiere crecer, cuáles son las pautas, o está llevando algo sobre su sector. Entonces, pónganle, ¿no? Aunque no tengan constancia, aunque no sea de 2 horas o de 16 horas, pónganlo, porque eso para el empleador es fundamental, sobre todo si no hay estudios formales. Este tipo de registros da muy buena idea de su perfil de iniciativa y realmente yo felicito a los que están aquí presentes porque de hecho ya cumplen parte de lo que es el perfil de empleabilidad hoy, ¿no? Ese querer aprender más, la capacidad de evaluarse a sí mismos y de emprender cambios en uno mismo, ¿no? Es como que uno tiene que emprenderse a sí mismo, ¿no? Ese es lo primero que tenemos que hacer, trazarnos objetivos, metas, y ya les he dado algunas pautas de lo que podría estarse esperando en las empresas.
Pregunta luego, ¿las competencias mencionadas son priorizadas más o menos en relación a las ocupaciones? ¿Deben tener la misma intensidad en común a todos los campos laborales y sectores económicos? En realidad va a depender mucho del tipo de empleador, de empresa, ¿no? Hay algunas que son menos exigentes a nivel de capacidades blandas o interpersonales como las que hemos hablado ahora y necesitan más las capacidades técnicas. Por ejemplo, ahorita tenemos algunos clientes que estamos viendo temas de reclutamiento de jóvenes para posiciones más técnicas eh, de motores y ese tipo de cosas. Y claro, les importa muchísimo el tema de la formación técnica en ese quehacer, pero aún así nos encargan hacer evaluaciones psicológicas, de competencias, de trabajo en equipo, porque por más que tengas los títulos y la experiencia laboral, ya no es suficiente, ¿no? Se requiere todo este tema también actitudinal. Sin embargo, pueden ser un poco las más benevolentes, porque tampoco lo que nos han comentado es que a veces no hay mucha oferta de recursos humanos calificados a nivel técnico en base a estas especialidades muy específicas de tipo de motor, por ejemplo, tipo de tecnología, pero siempre van a mirar las cualidades personales. Y otros sectores como las de servicios, por ejemplo, ¿no? Alimentos, banca y servicios en general, siempre están mirando mucho más las competencias como las que estamos hablando ahora y las van a observar en el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Así que creo que estamos comentando un poquito, más que específicamente eh, un tamaño de empresa, yo diría que es por sector, como bien dice la pregunta, que puede tener más o menos relevancia, ¿no? Las duras, las industriales, son un poco menos exigentes a nivel de competencias blandas, por lo menos no lo han sido históricamente, pero yo creería que, como el caso que les comentaba de esta empresa que de motores, eh, está mirando también la parte actitudinal y competencias blandas. Sí, espero, ya estamos con la hora, nos hemos pasado un poco, mil disculpas, espero que haya sido de utilidad lo que hemos compartido. Me comprometo a través de los organizadores, nos dirán por cuál es la vía, si quieren tener el archivo de la presentación, encantada de que se pueda compartir, por supuesto. Muchas gracias por su participación en este webinar. Gracias nuevamente a Patricia y al Ministerio por la invitación. Gobierno del Perú. El Perú primero.